en Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Lo que hemos llamado, hermanos, la bendita contradicción, ¿no? Bienaventurados los que sufren. Ese es lo que nosotros hemos llamado en estas predicaciones la bendita contradicción. Hay bendición en medio del sufrimiento. Hay un propósito que va más allá de simplemente pasarlo mal o sufrir. Y que solamente el Señor tiene control de todo eso y que solamente el Señor sabe cuándo vamos nosotros a entender el porqué de las cosas y también el para qué de las cosas, ¿no? Dice la palabra del Señor: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Señor, estamos agradecidos de tu misericordia en nuestras vidas y gracias por abrir tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, porque en mí no hay competencia para tal cosa, Señor, ni capacidad, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de tu palabra en nuestra vida, que nos enseñe, Señor, por qué tenemos que gozarnos y ser bienaventurados en medio del sufrimiento, Señor, y que tú trates con nuestros corazones y que venga tu palabra como agua fresca, Señor, en medio de la sed. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablamos de que hay una bendita contradicción ahí, ¿no? Porque parece que es algo, y perdonad que repita la palabra, contradictorio, hablar de sufrimiento y de bienaventuranza, ¿no? Hablar de dolor y de bendición, hablar de pérdida y de gozo. Dijimos, hermanos, simplemente para recordar que el sufrimiento forma parte del plan de Dios. Y por eso Pedro nos exhorta y nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, tiene que ser el pueblo que conozca bien la realidad que nos rodea y a qué nos ha llamado el Señor. Y a su pueblo el Señor lo ha llamado también a sufrir, a pasar por momentos de sufrimiento. Y simplemente, hermano, la Escritura nos dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Es algo que va en nuestra identidad y que va en nuestro llamado. Porque nosotros habitamos en medio de un mundo, hermanos, que no quiere saber nada de Dios, que aborrece al Señor y que se levanta en contra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que predicar y ser luz y llevar las buenas nuevas de salvación. Ahí es donde nosotros tenemos que perseverar. Y ahí es donde sufrimos, hermanos. Y ahí es donde también recibimos afrentas y recibimos persecuciones y recibimos insultos y recibimos el que nos aíslen y el que nos quiten la palabra y el que dejen y el que nos mantengan como si fuésemos lo peor del mundo, ¿no? O los locos de este mundo, o los intolerantes de este mundo, o tantas otras cosas como nos hayan podido llamar, ¿no? Pero por eso Pedro nos dice: no os sorprendáis. Esto va a ocurrir, va a venir. Dijimos que el sufrimiento nos identifica con Cristo. Bienaventurados sois cuanto por mi causa, cuando vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Aquellos que el Señor envió para predicar su palabra, para que el pueblo se volviese a la ley de Dios, para denunciar el pecado, para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno y no al revés. Los persiguieron, los mataron, le hicieron la vida imposible. Y estuvimos hablando antes de esto acerca del profeta Jeremías, todo lo que sufrió por llevar la palabra del Señor. Dijimos que el sufrimiento muestra la verdadera fe, revela lo que hay en nuestros corazones, revela si somos o no, si amamos al Señor tanto como decimos que le amamos, si estamos dispuestos a seguir al Señor hasta donde Él quiera, o si simplemente lo decimos de boquilla o es un sentimiento, ¿no? Acordaros que Pedro, en primera persona, en su propia carne,
aprendió esto. Él creía que amaba al Señor más de lo que pensaba. Por eso le dijo al Señor, aunque todos estos te dejaren, aunque todos estos te nieguen, yo no, Señor. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y cuando escuchó que el gallo cantaba por tercera vez, cuando escuchó que el gallo cantó y él había negado 3 veces, entonces dice la Escritura que él lloró amargamente. Cuando escuchó cantar al gallo, lloró amargamente. Se le partió el corazón, porque no estaba dispuesto a morir por el Señor. Por lo menos en ese momento. No se había examinado bien. Pensaba que estaba más dispuesto, que amaba más a su Señor de lo que realmente le amaba. Pero luego aprendió a amar al Señor. Luego aprendió y dio su vida por el Maestro. No es que no le amase, hermanos, es que no le amaba tanto como creía. Pero el Espíritu Santo luego le enseñó a amar al Señor hasta el punto de dar su vida por su Rey, por su Maestro. Dijimos que el sufrimiento nos purifica, ¿no? Nos perfecciona. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que el juicio comienza por la casa de Dios. El sufrimiento a veces, hermanos, es el medio por el cual el Señor aparta las cabras de las ovejas. Es el sufrimiento a veces el medio por el cual el Señor aparta a los verdaderos hijos de los impostores. Lo que hace apartar, hermanos, el trigo de la cizaña. Y a veces nosotros no logramos entender esto cuando en la iglesia vemos que ocurren una serie de acontecimientos nefastos o que la iglesia en general está pasando por enfermedades, por pérdidas, por sufrimiento. Una cosa puede ser que hay pecado en la iglesia, que eso ocurre, hermanos, y el Señor está trayendo juicio, pero que también está purificando entonces a su pueblo. ¿De acuerdo? Y otra es que el Señor quiere mostrar verdaderamente quiénes tienen un corazón recto. ¿Cuál corazón ha sido transformado? Porque el corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio, aun en el sufrimiento, se mantiene fiel al Señor. Y estuvimos viendo el ejemplo de Job, hermanos. Dijimos que Job no atribuyó a Dios mal alguno, ¿de acuerdo? Y aquí yo tengo que rectificar algo que una hermana después del culto me dijo, y me dijo, pastor, te has olvidado de las mujeres. Y yo le dije, no me he olvidado de las mujeres, tenía 7 hijos, 4 varones y 3 hembras. Y dijo, no, 7 varones y 3 hembras. Así que, cierto, 7 varones y 3 hembras, tenía 10 hijas, no solo 7. Así que 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Pero cuando Job perdió todo, dice la Escritura que no atribuyó a Dios mal alguno, que es lo normal y lo común en el mundo que no conoce al Señor. Cuando nosotros vemos las injusticias, cuando vemos un tsunami que viene y se lleva por delante a 100.000 personas, 25.000 personas, cuando vemos que el hambre mata a miles de niños, cuando vemos que un terremoto sepulta centenares de vidas, lo primero que pensamos es dónde está Dios, le echamos la culpa a Dios, ¿no? Es lo primero que hacemos. Siempre nos vino bien mirar a otro lado y echarle la culpa a otro. Lo llevamos haciendo desde el Edén, acordaros. Desde el Edén el hombre no asume su responsabilidad y su culpa, sino que mira al que tiene al lado, mira al cielo y le echa la culpa a otro. Porque no queremos ser conscientes de que lo que ocurre es por causa de nuestro pecado y que todo lo que el pecado ha dado como fruto es más pecado y que la maldad se ha extendido en la tierra y el sufrimiento se ha extendido en la tierra por causa de ese pecado, ¿no? Pero no queremos decir la culpa es mía, o no queremos tomar esa responsabilidad. Job no atribuyó a Dios mal alguno y se mantuvo firme en Dios. Y lo último que dijimos es que se mantuvo confiado en Dios. Y ahí nos quedamos, ¿no?
Este versículo la verdad es que es increíble. He aquí aunque Él me matare, dice Job. He aquí aunque Él me matare. En Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Así que tenemos que tener muy claro lo que dice la Escritura acerca del sufrimiento con respecto a los hijos de Dios para tener esta seguridad que tenía Job. Mira con qué seguridad habla. Yo sé cómo es Dios, está diciendo, aunque no sabía, él decía, yo sé cómo es Dios, pero todavía le quedaba por descubrir mucho acerca de Dios. Pero él sí sabía una cosa, que el impío no entrará en la presencia del Señor. Y él se reconocía a sí mismo como un hombre justo delante del Señor. Por lo tanto, no le cuadraba nada de lo que estaba pasando. Por eso él dice, aunque Él me matare, con todo, en Él esperaré. Y Él mismo será mi salvación. Porque yo imagino que a Job pensaría que le quedaba poco. Yo creo que Job realmente esperaba que... Yo creo que él esperaba que un día ya no abriera los ojos, que se durmiese un día y al día siguiente ya se acabara todo. Porque el hombre estaba todos los días lleno de llagas, acordaros, ¿no? La sarna maligna desde la planta del pie hasta la misma coronilla. Y todos los días tenía el tiesto para rascarse. Así que yo creo que él estaba esperando que de un día para otro él ya no despertara más. Ahí nos quedamos, hermanos. Otro de los ejemplos de Job que nosotros podemos copiar o traer a nuestra vida es que él se mantuvo pegadito al Señor. Se mantuvo al lado de Dios. Hermanos, no hay mejor sitio. Nosotros cantamos que no hay lugar más alto ni más sublime que a los pies de Cristo. No hay mejor sitio para llorar que pegadito al Señor. No lo hay. En medio del dolor y en medio de la pérdida y en medio del sufrimiento, el mejor lugar para estar, hermanos, es pegado al Señor. Nadie nos va a consolar como Él. Nadie. Nadie. Cuando Consuelo se fue, solo el Señor me consoló. Muchas personas, algunas personas me fueron de consuelo, pero quien arregló mi corazón fue el Señor. Así que en medio de la pérdida y en medio del sufrimiento, lo mejor que uno puede estar es pegado al Señor. Y al Señor no le importa, hermano, lo que lloremos. No le importa que cuando David y los que con él iban regresaron al campamento, acordaros, dice que los enemigos se llevaron a todas las mujeres y a todos los hijos. Todos los secuestraron, se los llevaron. Y dice que David y sus hombres lloraron hasta que les faltaron la fuerza. Ya no podían seguir llorando. Pero dice la Escritura que David se fortaleció en el Señor. Y es imposible que nos fortalezcamos en el Señor si no estamos pegados a Él. Entonces, hermanos, precisamente tiene que ser lo contrario, ¿no? A veces el sufrimiento lo que ha hecho en nuestra vida es alejarnos del Señor. O cuando hemos visto el sufrimiento no tanto en nosotros, sino en las personas de los que amamos, porque a veces es más duro ver cómo sufre el que amamos que nosotros mismos. A veces se convierte en el sufrimiento más difícil de soportar cuando quien vemos sufrir a lo mejor a nuestros hijos, porque decimos, Señor, dámelo a mí, ¿no? Vemos que nuestros hijos están pasando por una enfermedad o porque han tomado decisiones que sabemos que no le va a hacer bien, ¿no? Y nosotros decimos, me cambiaría por él o por ella. Y de manera, hermanos, que no logramos entender, siempre salimos corriendo. Es decir, dejamos al Señor. Pensamos que esa es la solución, ¿no?
porque no hallamos las respuestas. Nos preguntamos por qué y Señor, y sobre todo cuando le servimos, ¿no? Sobre todo cuando estamos como Job, ¿no? En el sentido de que, Señor, estamos sirviéndote, estamos ahí en tu iglesia formando parte y nuestro tiempo, y ahora viene todo esto, Señor, y salimos corriendo a veces, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es pegarnos más todavía. En medio del sufrimiento lo que no podemos hacer es correr alejándonos del Señor, sino en medio del sufrimiento lo que tenemos que hacer es pegarnos todavía más al Señor, porque es el único que nos va a consolar de manera total. Es el que va a arreglar nuestro corazón, porque Él es experto en corazones y no el cardiólogo. El experto en corazones es el Señor. El experto en los sentimientos, en lo que nosotros sentimos, es el Señor. Yo podré, hermanos, ir a un psicólogo, y está bien. Yo podré, hermanos, recibir el consejo de las personas que me aman. Y yo podré recibir el consejo de los hombres y mujeres maduras que el Señor ha puesto en la iglesia. Porque, hermanos, no olvidemos esto, la iglesia es un lugar de sanidad. La iglesia tiene que ser un lugar de sanidad. El Señor no nos ha puesto aquí solo, nos ha dado una familia para que podamos llorar juntos. Y a veces, hermanos, lo que hacemos es que nos guardamos nuestro dolor y nuestro llanto y no lo compartimos con nadie. Tienes que saber con quién compartirlo. Pero la iglesia es una comunidad terapéutica, donde podemos abrazarnos y, al igual que reímos juntos, lloramos juntos. Porque, hermanos, la iglesia no está solamente para los buenos momentos. La iglesia es la familia que el Señor nos ha dado para que en los malos momentos nos sostengamos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero finalmente, quien te va a curar completamente es el Señor. Es así, hermanos. Es así. Job se mantuvo pegado a Dios. Cuando vemos a la mujer de Job, no es que ignoremos su sufrimiento, no es que pensemos que era una mujer, que era un témpano de hielo, ¿no? Por la manera, no. Seguramente la reacción de la mujer estaba llena de rabia, de enfado, de ira y de dolor. El problema no fue ese. El problema no es que te enfades. Fíjate lo que te dice, el problema no es que te enfades incluso con el Señor. Porque Jeremías llegó a decir, maldito el día en que nací. Y ojalá no le hubieran dado a mi padre las buenas nuevas de mi nacimiento. Y maldito el hombre que dio las buenas nuevas. Que yo siempre que leo ese texto digo, ¿y este hombre qué culpa tiene este hombre? ¿No? Pero cuando sufrimos pillan todos los que están a nuestro lado, ¿no? A veces así. ¿No? Con lo cual eso también nos enseña algo, hermano, y permitidme. Tenemos que tener paciencia con los que sufren. Porque en medio del sufrimiento a veces no se ve todo bien. A veces las palabras no se miden. Y las reacciones no se controlan. Entonces, la familia del Señor, en medio del sufrimiento, tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Hasta que la tormenta amaine un poquito. Pero Jeremías sí, hermano, maldito el día que nací, ¿no? Incluso dejó de decir, no, Señor, no me voy a acordar más de ti. No. A veces, hermanos, estamos en situaciones tan dolorosas y que vemos tan oscuro todo que decimos, Señor, ojalá no te hubiera conocido. Porque no pasaría ahora por esto. Sobre todo en la lucha espiritual, ¿no? Cuando vienen temores, cuando vienen miedos,
Cuando vienen situaciones que pensabas que nunca iba a pasar por ahí, que jamás eso te iba a ocurrir a ti, ¿no? Y peleas con el Señor y te enfadas con Él y dices, Señor, ojalá nunca te hubiera conocido, nunca me hubiera llamado o muchas veces nunca hubiera conocido a este hombre o a esta mujer, no sé, hermano. Es que en medio del sufrimiento muchas veces la cabeza se nos va. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros? Menos mal que Él nunca nos echa nada en cara, ¿eh? Nosotros tristemente sí. Guardamos las palabras. Como las palabras hieren, y hieren mucho, las guardamos. Pues tú me dijiste, acuérdate. El Señor no hace eso. Pero puede, hermanos, que reaccionemos así. El problema no es ese, repito. Jeremías lo dijo, ¿no? Ojalá intenté no acordarme de ti. Jeremías estaba diciendo, ojalá nunca me hubieras llamado a ser profeta. Entonces, si no me hubiera llamado el Señor, no estaría sufriendo ahora lo que sufro. El problema es que el Señor había metido a fuego el llamado a Jeremías y ahora ya no había escapatoria. El problema, hermano, es que cuando Él nos cambia el corazón ya no hay escapatoria. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas ya no hay forma. Ya no podemos decir, ojalá no me acuerde de ti. No, hermano, porque hay un fuego que por mucho que queramos no lo vamos a poder soportar. Como ocurrió con Jeremías. El problema de la mujer de Job no fue ese, hermanos. No fue que se enfadara, no fue que tuviera ira o rabia, no fue que no entendiera nada, hermanos. No fue porque sin duda alguno tuvo que sufrir por la pérdida de sus hijos. 10 hijos. Tienes que ser una barra de hierro, hermano. Tienes que ser un témpano de hielo para que pierdas 10 hijos y no sufras. Seguro que esa mujer sufrió, seguro que lloró. La diferencia entre ella y Job es que ella salió corriendo y Job se quedó pegado a Dios. El problema no son los sentimientos, el problema es lo que evidencian los sentimientos. El problema es que finalmente se mostró lo que había en lo más profundo del corazón de esta mujer, al igual que se mostró lo que había en lo más profundo del corazón de Job. ¿Veis? El sufrimiento a los dos los envolvió, a Job más, porque aparte de la pérdida, le vino el dolor físico, la enfermedad. A su esposa no, pero el problema no fueron los sentimientos, el problema fue en cómo ella volcó todo su dolor. Job volcó todo su dolor pegado al Señor. Su esposa volcó todo su dolor en Job. Maldice a Dios y muerte. Por muy mal que estemos en medio del sufrimiento, siempre hay algo que el Espíritu Santo hace, y es que nos controla para que no lleguemos a blasfemar. No sé si me explico, hermanos. Podemos estar desesperados, podemos estar hundidos, podemos decirle al Señor, ojalá el Señor no te hubiera conocido, podemos no entender lo que está pasando, podemos no ver futuro ninguno, podemos decir, fijaros, hermanos, podemos decir, ya no hay esperanza, nuestra fe puede quedarse chiquita, chiquita, chiquita. Es decir, podemos estar en coma, con respecto a la fe, podemos estar en coma inducido. ¿No? Nos mantiene, pero no reaccionamos, estamos ahí, ¿no? Y la fe puede hacer que esté así, en coma inducido. Pero hay algo que el Espíritu Santo no permite. Y es que blasfememos de esa manera contra Dios. Nos posicionemos
en una rebeldía manifiesta y grosera contra Dios. No. Esa es la diferencia entre la mujer de Job y Job. No se le culpa de dolor, no. Cuando veas a tu hermano llorar por una pérdida, no le digas, no pasa nada, no, claro que pasa. Claro que pasa. Lloramos, sufrimos, no vamos a banalizar el sufrimiento. Pero no vamos a enfrentarnos a Dios. No vamos a salir corriendo para el otro lado. No vamos a maldecir al Señor. Cuando el único que puede arreglar nuestro corazón es Él. Job se mantuvo pegadito. Él no entendía. No entendía, hermanos. Y por eso Él dice, ¿quién me diera que yo pleitease con Dios? Que yo me sentase delante de un juez y Dios y yo pudiéramos discutir. Pero Él se mantuvo pegado. Y por eso Él dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿Veis? La mujer de Job no derramó sus lágrimas delante de Dios, las derramó sobre su esposo. Pero Job se mantuvo pegadito al Señor. Si hay que llorar, hermanos, vamos a llorar juntos. Y si tenemos que derramar lágrimas, vamos a hacerlo a los pies del Señor. Porque derramar lágrimas muy solos es muy triste. Derramar lágrimas ya duele. Pero hacerlo solo es muy triste cuando tenemos una familia. Y a veces pensamos que no quiero molestar. Es que no quiero cargar más a esta o aquella persona. No. Hermano, si me llamas para que lloremos juntos, no me vas a cargar. Vamos a ir a llorar juntos a los pies del Señor. ¿No te das cuenta que yo no puedo llevar tu dolor, ni tú el mío? Pero sí podemos llorar juntos. Sí podemos juntos llevar el dolor delante de la presencia del Señor. Por eso la iglesia, hermanos, tiene que ser un lugar terapéutico, de sanidad. Por eso debemos tener la confianza unos con otros, hermanos, y en hermanos maduros, de poder sentarnos y decir, estoy roto y no sé qué hacer. Bueno, pues yo sí sé lo que vamos a hacer. Vamos a llorar juntos delante del Señor. Y vamos a pedirle que Él remiende, porque tiene un hilo perfecto y una aguja maravillosa. Y si no, tu madre te coge en brazos. Más gráfico no puede ser, hermano. Esto es lo que hace el Señor, ¿veis? Literalmente. ¿A quién ha ido a llorar Él? A su madre. Lo tiene claro. ¿Quién me va a coger en brazos? ¿Quién me va a consolar? Nadie como papá y como mamá. Nadie nos va a consolar como Dios, hermanos. Así que Job se mantuvo pegadito al Señor. Y por último, hermanos, Job mantuvo su esperanza en Dios. Y aquí viene Jupomoné. ¿Veis? Esperanza bienaventurada. Es decir, acordaros que con Job estamos hablando de macrotsumeo junto con Jupomoné. Y Jupomoné es fe perseverante. Es la perseverancia esperanzada. Eso es Jupomoné. Mientras que macrotsumeo, acordaros, es la paciencia que no se queja, ¿de acuerdo?, y que se extiende en el tiempo. La paciencia que no es vencida. Así que
esta perseverancia esperanzada es la que tuvo Job. Él mantuvo siempre su esperanza en Dios. Por eso cuando su esposa le dice y lo reta, lo tienta a que maldiga al Señor, le dice que ha hablado como las mujeres necias. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Pero él se mantiene esperanzado en el Señor. Y por eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto es Jupomoné. Aguante. Esa palabra que se ha puesto tanto de moda, ¿no? ¿Cómo es? Resiliencia, ¿no? Resiliencia. ¿Cómo? Resiliencia. Y luego vosotros quejáis del griego, ¿eh? Resiliencia. ¿No? Bueno, hermanos, para tener eso, pero bien, necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos ahí, Jupomoné. Esa perseverancia esperanzada. Job dice, estoy roto en 1000 pedazos. No hay manera de que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda componer mi corazón. No tengo fuerza, no tengo salud, no tengo dinero, no tengo reputación. Porque sus amigos, acordaros, una y otra vez le decían, bueno, Job, algo habrás hecho. Porque ciertamente el Señor no trae juicio sobre el hombre justo. Y ellos continuamente siguen retando a Job. Job, confiesa ya tu maldad. No siga. Lo voy a resumir en andaluz. No me seas cabezota y dinos la verdad. Porque si a ti te ha venido todo esto, es porque la has tenido que meter y bien gorda. ¿De acuerdo? Si no, el Señor no te trata así. Esa es la cosmovisión que tenían. No había más. No entendían más allá. No sabían que el Señor puede hacer las cosas de manera que Él quiere. No entendían que el Señor puede permitir el sufrimiento para propósitos mayores y para la gloria de su nombre. Ellos solamente tienen un conocimiento limitado del Señor. Y cuando nosotros tenemos un conocimiento limitado del Señor, no sabemos dar buenos consejos. No sabemos estar al lado de los que sufren. Porque lo que ellos pensaban y su cosmovisión era, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. El hombre justo recibe bendiciones y es prosperada su vida. El hombre injusto recibe el castigo y es arruinada su vida. Sí, eso es cierto, pero hay más. Y ese más que Dios, que es soberano, puede permitir que los justos sufran. Y ellos eso no lo sabían. Y por eso una y otra vez están pleiteando con Job. Y Job se mantiene firme. Porque él sí tiene más conocimiento que ellos acerca de Dios, aunque todavía no tiene todo lo que tiene que saber acerca de Dios. Pero más que ellos sí tiene. Por eso él dice, el impío no entrará en la presencia de Dios. Y yo no soy hombre impío. Yo he tenido temor del Señor. Acordaros que dice que Él sacrificaba por sus hijos, ¿acordáis? Por si sus hijos hubieran pecado. Por si acaso. Por eso Él puede decir esto, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, y esto era literal en Él, porque se le estaba cayendo la piel a pedazos. En mi carne he de ver a Dios,
el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, yo. ¡Wow! Esto es fe, ¿eh? Esto es seguridad. Esto es certeza absoluta de cómo es Dios. Por eso Job se mantiene pegadito al Señor, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No nos quedan fuerzas ni para llorar, hermano. Pero sabemos que nuestros ojos verán al Señor, y no otro, sino cada uno de nosotros. Nadie me hablará de cómo es el Señor el día de mañana. Yo lo veré con mis propios ojos. Es lo que Él me ha prometido. Aunque mi corazón esté roto en 1000 pedazos. Y solamente Él es quien lo puede recomponer. Así que tenemos bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y esta es, hermanos, nuestra esperanza. Lo que se dice en la segunda parte del versículo. Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que como el Señor es muy misericordioso y compasivo, este sufrimiento, hermano, no puede ser en vano. ¿Os dais cuenta? Cuando los hijos de Dios sufren, no es en vano. No es, hermanos, simplemente por derramar lágrimas. Hay un propósito mayor, y repito, que no siempre logramos ver. Al final del libro de Job, vemos lo misericordioso y compasivo que es el Señor. Porque Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero este ahora implica todo lo anterior. Nosotros a veces queremos el ahora sin lo anterior. Y a veces, para ver el ahora, tenemos que pasar por el anterior. Ahora, mira lo que dice Dios acerca de Job en el primer versículo del capítulo 1. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y justo. Yo no me atrevo a compararme con Job, de verdad, hermano. Pero Job, siendo varón recto y justo, aún tenía que aprender más acerca de Dios. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermanos? Y si es necesario pasar por tribulaciones para que nuestros ojos le vean, entonces el final no será bueno. Por eso dice Santiago que el fin del Señor, que conocemos el fin del Señor y que Él es muy misericordioso y compasivo. Porque no es lo mismo oír del Señor que verle. La diferencia es abismal. De oír hasta de oír. Pero ahora, mis ojos te ven. Y eso no fue, hermanos, eso no fue hasta que Dios le dijo a Job, Job, cíñete ahora. Yo hablaré y tú me contestarás. Lo que pasa es que Job ya no pudo contestar. Claro, porque la primera pregunta que Dios le hizo fue, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué digo? ¿Te das cuenta? A veces nos olvidamos, hermano, que quien trata con nosotros es Dios Todopoderoso. Quien trata con nosotros no es un hombre sabio. Quien trata con nosotros no es alguien que conoce el futuro.
Quien trata con nosotros no es alguien que pueda librarnos. Quien trata con nosotros es Dios Todopoderoso. Es el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Job, estás cargado de años, dice el Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Conoces tú los tesoros que tengo escondidos? ¿Ordenaste tú la estrella? ¿Le pusiste el nombre? ¿Ordenaste las pléyades? ¿Le dijiste al mar que aquí no pasará por orgullo? ¿Le pusiste el límite al orgullo de sus olas? ¿Le pondrás tú cuerda, leviatán, anillo, el behemoth? ¿Conoces los vientos? ¿Vendrán a tu voz? Claro, Dios ha hecho así. Y ha desplegado parte de su gloria. Y cuando Job ve eso, entonces dice, yo hablaba lo que no sabía. Mira, yo hablaba cosas que no sabía. Ahora, ¿sabes lo que voy a hacer, Señor? Me voy a callar. Yo te pregunto y tú me respondes. Pero ya dejo de discutir contigo. ¿Te das cuenta? Yo te respondo y tú me preguntes. Y yo te pregunto y tú me respondes. Y se acabó. Ya. Porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él fundaba la tierra, hermanos? Para que nosotros le preguntamos al Señor, ¿y tú qué haces? ¿O esto no es justo? ¿O por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué tienes tú de especial? ¿O es que pensamos que por servirle a Él y por estar sirviéndole en la iglesia y ser fieles, estamos libres de tribulaciones? ¿Qué nos hace tan especiales? Hay un término que acuña John Piper y es el siguiente. Dice, Dios nos bendice con una gracia dada dentro de una gracia denegada. Te lo voy a repetir. Dios nos bendice con una gracia dada dentro de una gracia denegada. Vámonos a 2 Corintios 12:9 para que entendamos esto. En los versículos anteriores al versículo 9, Pablo dice esto, para que, creo que entiendo que dice esto y lo voy no a literal, simplemente, ¿no? Pablo está diciendo, ¿para qué no me venga arriba? ¿De acuerdo? Para que el orgullo no se asiente en mi corazón, para que yo no me envanezca, dice que el Señor ha permitido que Satanás venga y me abofetee. Dice la versículo anterior, he puesto un aguijón en mí. Y ya he orado 3 veces, dice Pablo. Hermano, déjame que te diga esto. Cuando Pablo oraba, ocurrían cosas. Cuando Pablo doblaba rodillas, es decir, doblaba rodillas. Está a punto de hablar el libro. Cuando Pablo doblaba rodillas,
Hermano, Dios obraba. Pablo era un hombre poderoso en oración y lleno del Espíritu Santo. No olvida, hermanos, que hasta los demonios conocían a Pablo. A Jesús conocemos, a Pablo también, pero tú, ¿quién eres? ¿Te das cuenta? Sin embargo, a este hombre poderoso en oración y lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios usó para sanar a otro, porque Pablo oraba por otros y los sanaba. ¿Quién se mató escuchando a Pablo? Eutico. ¿Os acordáis? ¿Y qué hizo Pablo? Oró por él. ¿Y qué hizo Eutico? Se levantó, no, resucitó. Se levanta cuando te caes, resucita cuando mueres. Resucitó. Y ahora oro por mí, Señor. ¿No parece una broma pesada? Oro por los enfermos y se sana. Eutico se cae, yo creo que el Señor dijo, Pablo, si tú lo has matado, tú lo resucitas. Hubiera cortado el mensaje. Hermano, no quejaros cuando esto se haga algo, que todavía no he sufrido como Eutico. Así que, no, pero, es decir, Pablo ora por personas que tienen lepra, por endemoniados, hermanos, por personas que están enfermas, por un muerto, ¿y qué hace el Señor? Ora. Pero ora por el mismo, dice el Señor. No. ¿Pero esto qué es, Señor? Eso es una gracia denegada. ¿Ves? Señor, sáname. Dame gracia. Quítame el aguijón. ¿Cuántas cosas, hermanos, podría haber protestado Pablo? Señor, lo he dejado todo por ti. Me persiguen por causa de tu nombre. Yo era fariseo, pero ya no tengo por basura. Con mis manos trabajo cuando hace falta. Sufro azotes, sufro naufragio. Toda la lista que Pablo menciona. Pablo podía haber dicho, esto no es justo. No merezco esto. Las 24 horas, Señor, estoy sirviéndote. ¿Cómo es posible que yo ore por un muerto y tú lo resucites? Que ore por un leproso y tú lo sanes. Que ore por un endemoniado y tú lo libertes. ¿Y tú no me quitas este aguijón? Y el Señor dice, no. Eso es gracia denegada. Pero ahora el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Te das cuenta? Así que Dios nos bendice con una gracia dada dentro de una gracia denegada. No te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar gracia para que lo soportes. Vas a ser el mismo, pero con este aguijón. Vas a seguir predicando el Evangelio y se van a seguir convirtiendo muchos, porque así Dios lo quiere. No por Pablo, por el Señor. Usando a Pablo. Va a orar por los enfermos y se van a sanar. Va a expulsar demonios y vas a liberar a los que están atormentados por espíritus inmundos. Yo te voy a seguir usando, yo te voy a seguir glorificando en tu vida, pero yo me perfecciono en tu debilidad, para que no diga yo, sino Él. Eso es gracia dada en medio de gracia denegada. No te voy a quitar el cáncer, pero por medio de esta tribulación, muchos escucharán el Evangelio. Y te voy a dar gracia para que soportes y en medio de esta enfermedad me alabes y me honres. Eso es gracia dada en medio de gracia denegada. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. No hay más. Se acabó. ¿Por qué? Porque Él tiene plan y propósito que nosotros no siempre conocemos, ni controlamos, ni sabemos, ni siquiera tenemos que saberlo, pero sí sabemos algo, que el Señor usó a Pablo de manera impresionante y que el Evangelio creció en
en muchos lugares del mundo por causa de este siervo, que llevó el Evangelio a Asia, hermanos, a lo que conocemos, al Oriente Próximo, que fue a Roma, que le predicó a reyes, a gobernadores, que sufrió la cárcel, y en la cárcel se extendió el Evangelio también, que Dios usó a este hombre con el aguijón metido en su cuerpo, pero no se lo quitó nunca. Y ese aguijón hacía que Pablo mantuviera los pies bien en la tierra, porque Pablo tuvo experiencias más impresionantes con el Señor. Y si él no mantiene bien los pies en la tierra, su corazón se podía ver enorgullecido y envanecido. Bástate mi gracia, le dice el Señor. Eso es lo que dice el versículo 9. Y me ha dicho, dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta es la reacción de Pablo. La segunda parte del versículo es la reacción de Pablo. Por tanto, ¿qué dice Pablo? Me fastidiaré. Me resignaré. Esto es lo que hay. ¿Dice eso Pablo? ¿Cómo que no? ¿Qué versión tienes tú? ¿Qué dice Pablo? ¿De buena gana? ¿Qué dice? Mira, no dice, no, Pablo no se resigna. No, hermano, tú te puedes resignar o te puedes gozar. Y la diferencia, hermano, es mucha. Tú puedes decir, bueno, pues esto es lo que hay, me resigno. No. Pablo puede haber dicho eso. Pues si me ha tocado, me ha tocado. No, hermano, porque a los hijos de Dios no nos tocan las cosas porque no nos tocan. Nosotros estamos en manos de Dios. Y esto no debemos de olvidarlo nunca. Esto no es, el destino lo quiso. Esto no es, bueno, me tocó. No me tocó. Dios lo está permitiendo. Nosotros, hermanos, no somos bolas que van por el mundo ahí rodando sin control alguno, chocando con una cosa. No. Por tanto, es decir, ya he orado 3 veces. Pablo también sabe una cosa, saber que no va a ser pesado. ¿Ha visto qué discernimiento tiene Pablo? Es decir, si ya, claro, hermanos, ¿por qué? Porque Pablo sabe que cuando él ora, Dios obra. Claro. Mira, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando hermanos pasamos de ser personas que vienen al culto a vivir apasionados y locos por el Señor, cuando tenemos hambre y sed de Él, cuando le decimos, Señor, dame más, y somos llenos del Espíritu Santo, nosotros sabemos discernir cuando Dios dice, no ores más por esto que no te voy a quitar. Porque Pablo sabía que cuando él oraba, Dios oraba. Entonces la primera vez dice Pablo, bueno, y la segunda, vale, y la tercera, pero ya no hay una cuarta. Se acabó. Pablo entiende que aguijón para arriba, aguijón para abajo. Ahora somos no yo y mi circunstancia, yo y mi aguijón. ¿De acuerdo? Y tendría que ser duro para que Pablo orase, para que se nos sanara. No tendría que ser cualquier cosa. Cuando tenemos un hombre curtido en el sufrimiento, Pablo era un hombre curtido en el sufrimiento. Acordaros. No han dado 40 azotes menos uno, no sé cuántas veces. Apedreado y dado por muerto. Es decir, que Pablo estaba acostumbrado al sufrimiento. Imaginaos cómo tenía que ser ese aguijón para que él orara, para que el Señor se lo quitara. Pero no. Así que él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. No el mío, que no lo tengo, el de Cristo. Débil. Pero Dios glorificándose.
Así que más bien, de buena gana me gloriaré. ¿Por qué? Porque si Él es como Dios se quiere glorificar, entonces yo solamente puedo decir, te alabo, Padre. Me glorío en ti, porque si esta es la manera en que tú quieras glorificarte, si esta es la manera en que tu Hijo sea conocido, si esta es la manera en que tú quieres darte a conocer a los hombres, si esta es la manera en que quieras tratar con mi vida, si tú te perfeccionas en mi debilidad, aquí lo único que importa es que tú te sigas perfeccionando en mi debilidad y que tú seas glorificado. Así que de buena gana me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que siga con la misión que tú me has llamado, Señor. Para que siga anunciando las buenas nuevas de salvación. Para que siga orando por los enfermos y se sanen. No importa si a mi aguijón va, porque tú obras por medio de eso. Quiero terminar, hermanos, con estos versículos porque quiero que nos alegremos juntos y nuestros corazones se regocijen en las promesas del Señor. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo y conocemos el fin del Señor. Y el Señor nos dice esto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice el Salmo 34, 19, el Señor no es ajeno a nuestro sufrimiento. El Señor, hermanos, no se regocija en que nosotros suframos, pero Él se glorifica en medio de nuestro sufrimiento. Y si eso es así, entonces nosotros tenemos que decir como el Señor, nuestra oración, hermano, tendría que ser: Señor, si soy yo una de las personas que tú quieres que ocurra esto, dame gracia, como la diste a tu siervo Pablo. Y guárdame de que actúe como actuó la mujer de tu siervo Job. Pero tengo por cierto, dice Pablo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Cualquier sufrimiento por el cual podamos pasar se queda, hermanos, oscuro, feo. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que nos espera. En el sentido, hermanos, de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero si sufrimos, reinaremos con Él. Mira qué promesa nos da el Señor, hermanos, para que nuestro corazón se alegre y no desfallezca. Dice John Piper, lo que necesitan las personas que sufren, aquellos que no conocen al Señor, lo que necesitan las personas que sufren es ver y sentir la alegría en Jesús en medio del sufrimiento y la tristeza. Cuando yo sufro, los que no conocen al Señor, ¿qué ven cuando miran? Lo mismo que ven cuando miran a otros como ellos que sufren, o cuando miran al pueblo de Dios. Los que no conocen al Señor, cuando miran a algún hijo de Dios que sufre, ven alegría en Cristo. Porque eso marca la diferencia, hermano. Lo que este mundo necesita es ver a un pueblo que en medio del sufrimiento se alegra y se goza en su salvación. Porque la gloria que ha de manifestarse no es comparable con estos sufrimientos. Que el Señor lo bendiga, hermanos.